puedan ser iluminados por la luz de Cristo a partir de este momento. Autorízanos pues para abrir tu palabra y escucharla y gozarnos en ella, y que nuestra atención pueda centrarse en aprender de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Bueno, hermanos, la estamos pasando bien, ¿verdad? Estamos felices, el Señor se está manifestando, no tengo ninguna duda de eso, ¿no? Y lo estamos viendo, lo estamos viendo. ¿Qué tal la semana para todos? ¿Cómo ha estado esta semana? ¿Bendecida? En victoria. El que crea que su semana ha sido en victoria, diga amén. El que crea que su semana ha sido en bendición, diga un fuerte amén. Bueno, así ha sido, así ha sido. Amén, eso me gustó, hermana. Saben que estuve la semana pasada, como se lo anuncié a la Junta de Iglesia, de viaje. Estuve en la iglesia de Milwaukee y resulta que el mundo es chiquitico, porque ahí me salió una prima de la hermana Lucy a saludarme. Y yo dije, tremendo, el mundo es pequeño. Cuando yo dije, muy orgulloso, soy el pastor de la iglesia de Leyland, esta hermana me saludó al final, ¿no? Y la pasamos muy bien, gente muy querida, muy especial. Y me acordé mucho de ustedes, de esta nuestra iglesia. Porque esta iglesia tiene algo muy bueno. Esta iglesia tiene algo muy bueno. Y es una iglesia que sabe decir amén. Es enérgica, me gusta eso. No perdamos eso. Allá tuve que nombrar, bueno, esto fue en son de chanza, pero sirvió, ¿verdad? Nombré, de repente vi ahí en una de las predicaciones, nadie decía amén, y la gente levantándose, nadie decía amén, y había yo un hermano que era el primer anciano, y el hermano, venga, levántese. Lo nombro el director de amenes de la iglesia, el director de amenes. Lo contraté, pero fue por un rato, porque el hombre no me hizo el asunto y al rato lo despedí. No hizo el papel, claro. Él lo tomó a broma y era en broma, pero en el fondo de la broma hay una gran verdad. ¿Qué es el amén? ¿No? El amén es la respuesta al mensaje, ¿no? El amén es aquel del cual Juan nos enseñó en Apocalipsis 22 cuando el Señor dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y entonces el apóstol Juan dice, sí, Señor Jesús, amén. Es decir, ¿qué mensaje está recibiendo? ¿Y cómo lo está recibiendo? ¿Y cuál es tu respuesta a ese mensaje? Por ejemplo, si yo digo, hermanos, preparémonos porque el Señor está por aparecer en las nubes de los cielos. ¿Qué va a decir la iglesia, hermano? Un fuerte amén. Bueno, ahí me quedaron mal, hermano. Ahí voy a retirar lo dicho que dije al principio. Si yo digo, hermanos, el Señor te ama y está listo a perdonar todos tus pecados, ¿qué vas a decir tú? Hay que salir del fondo del alma un fuerte amén, porque el amén es decir, amén, yo soy un pecador y necesito el perdón de Cristo. Y si ese perdón está disponible para mí, de mi alma sale un fuerte amén. De eso se trata. Bien, hermanos, así que estoy feliz de ver a estos nuevos miembros de iglesia oficialmente. Y han llegado estos hermanos y estas hermanas con una disposición tremenda. Miren a Edith cantando aquí, ahora con sus hijitos. Qué placer, qué gusto me da eso. Ver a Estela y a Saúl. Yo recuerdo cuando nos llegaron las sillas y yo mandé el mensaje y ellos llegaron, yo llegué con mi esposa, ellos llegaron casi, fueron entre los primeros que llegaron y llegaron con varios taladros ahí y listos para la batalla y qué bonito. Llegó nuestra hermana, me acuerdo que tú llegaste ese día también con tu esposo. Y yo digo, qué bonito, están llegando y con la disposición de servir. Créanme, hermanos, que si mantenemos esta línea, esta iglesia no la va a detener nadie. Esta va a ser una iglesia, vino Vicky, también recuerdo yo, y su hermana, Indira. Recuerdo que Indira estaba un poquito delicada de salud
Y yo le dije, bueno, usted va a ser nuestra fotógrafa oficial. Y ella empezó a sacar fotos. Así que qué lindo ambiente, ¿no? Ah, yo pido a mi Dios que esta sea una iglesia siempre sana, que no permitamos que el germen del diablo se meta aquí entre nosotros, el germen de la división, el germen de la discordia, el germen que mata, que daña iglesias. No, en el nombre de Cristo ese germen lo sacamos en el nombre del Señor Jesús de este lugar. Y que reine la gracia del Señor Jesucristo entre nosotros, que reine la alegría, el gozo del cristiano. La Biblia dice, y de hecho lo plantea como un mandato, que haya gozo, gozaos en el Señor. Y el apóstol repite, otra vez os digo, gozaos en el Señor. Bueno, la Biblia no plantea un cristianismo abutugado. La Biblia no plantea un cristianismo amargado. La Biblia plantea un cristianismo lleno de gozo, de alegría. ¿Saben por qué? Porque Jesús ha perdonado nuestros pecados. Y Jesús abre la puerta de la gracia del cielo para que podamos ir con Él y vivir con Él. No hay forma de estar amargados con semejante acción de parte del cielo. En esta hora, y no sé la hora, ya vi. Imposible no ver la hora con ese reloj tan grande. Es el reloj más cabezón que he visto en mi vida. Pero está bien. Hermanos, quiero tener un tema. Y este es un tema que va a ser expresado en los términos en que fueron expresados. Es decir, no trataré de minimizar la intensidad con la que este mensaje fue dado originalmente, porque si lo hago, estaría contradiciendo o desvirtuando la Biblia. Este mensaje será expresado a ustedes en la forma, o tratando pues de expresarlo en la forma en la cual fue vertido, en la forma en la cual fue expresado por el apóstol Pablo, ni más ni menos. Así que digo esto como preámbulo porque muchas veces, incluyendo al apóstol Pedro, el hablar y la forma de hablar y de expresar del apóstol Pablo no caían a veces tan bien. Porque el apóstol Pablo era contundente. Y el evangelio es lo que es y debe expresarse muchas veces de forma contundente para que pueda llegar. ¿Saben ustedes? Cuando Cristóbal Colón inició su expedición colonizadora, él no sabía exactamente hacia dónde iba. Lo cierto del caso es que cuando llegó a donde no sabía que iba, pero cuando llegó, durante todo ese tiempo, nunca supo dónde estaba. Pero lo que es peor, cuando Colón salió de este territorio americano y regresó a la corona, a Europa, para dar el reporte oficial de la expedición, resulta que Colón nunca supo dónde había estado. Interesante. No sabía a dónde iba antes de salir, no supo dónde estaba cuando estaba allí y no supo dónde había estado cuando estaba de retorno. Si nosotros tuviéramos que tomar esta experiencia de Cristóbal Colón y la traspoláramos a los términos nuestros y a los propósitos nuestros como cristianos, daría mucho para meditar. Como cristianos, ¿hacia dónde vamos? Como cristianos, ¿dónde estamos? Y como cristianos, ¿cuál es nuestra proyección? ¿Hacia dónde debemos ir? Y cuando uno plantea esto en términos de una iglesia como las que conocemos, yo diría en todo el espectro cristiano, llámese católico, evangélico, adventista, mormón, todo el espectro cristiano, anglicano. Cuando traemos esta experiencia de Cristóbal Colón que les acabo de mencionar,
nosotros podemos ver que al final de cuentas, lo que para nosotros parece difícil, casi imposible, resulta que parece bíblicamente, y lo vamos a hablar hoy en esta hora, parece apuntar o resumir todo eso a un solo asunto. Hay cristianos a los que tú les preguntas, y el tema de la salvación, cómo se digiere, cómo se construye, cómo se llega, cómo se busca eso, y te van a decir una cantidad de cosas. Si les preguntaras a los judíos en tiempo de Jesús, sobre todo, te llenarían de unas leyes interminables. Si les preguntas a los católicos, seguramente te van a decir los Padres Nuestros, el Ave María que tienes que rezar, en las escalinatas de San Pedro que tienes que caminar de rodillas, y así por el estilo. Si nos preguntaran a nosotros los adventistas cómo está el tema de la salvación, muchos incurrirían en decir, guarda los mandamientos para que seas salvo. Sin embargo, la Biblia parece mencionar que el tema de la salvación se resume en un solo aspecto. Lo que nosotros tradicionalmente e históricamente hemos tratado de complicar, la Biblia lo establece de una manera sencilla y no pluralizada, no en muchas ramas. La Biblia plantea el tema de la salvación en un solo aspecto, en el cual nosotros nos vamos a estacionar en estos minutos. Eso, por cierto, lejos de complicarnos el pensamiento con relación al tema de la salvación, lo que vamos a decir a continuación debe hacértelo ver, debe hacerte percibir una conceptualización diferente a la que traíamos tradicionalmente. Cuando nosotros vemos lo que la Biblia enseña acerca de lo que es la base de la salvación, que no es ramificada, sino que es centralizada en un solo aspecto, yo sé que muchos de nosotros vamos a respirar profundo y vamos a decir, la gloria sea para nuestro Dios. Vengan conmigo al capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Recuerden que vamos a hablar en términos como el apóstol Pablo vertió esta verdad. No está hablando el pastor Perche, no. Está hablando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que es a quien vamos a citar en esta ocasión. Filipenses, el capítulo 3. El capítulo 3, por cierto debo decir, creo que eso lo dije la otra vez aquí, y si no fue aquí, fue en otro lugar. La iglesia de Filipos, a la que el apóstol Pablo le está escribiendo, no era una iglesia muerta. Ojo con esto. Era una iglesia de hecho viva, vibrante. Era una iglesia efervescente, una iglesia en plena actividad y crecimiento. Pendiente con esto porque es clave entender este trasfondo eclesiástico. Entonces, ¿cuál es ese aspecto base y único sobre el cual, según el apóstol Pablo, descansa nuestra salvación? Mire lo que dice el apóstol Pablo entre los versículos 4 al 6. Vamos a hablar de su vida, de lo que él está hablando. Dice allí, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa, estoy leyendo el versículo 4, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y utiliza varias palabras que las vamos a analizar a continuación con suficiente tiempo. Vamos a leer en pantalla para que ustedes no se pierdan, porque mi versión pudiera diferir y no los quiero enredar porque es un tema clave. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, dice él, yo más. Y mira la argumentación del apóstol. Viene el versículo siguiente. Mira lo que dice. Circuncidado al octavo día. Palabra circuncidado, ténganla en cuenta.
del linaje de Israel, tengan en cuenta esa expresión, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, ¿qué cosa? Fariseo, tengan en cuenta la palabra fariseo. Sigue diciendo, en cuanto al celo, y tengan esa palabra en cuenta porque la vamos a analizar a continuación, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahora déjenlo allí. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Tenlo ahí, Jason, que lo vamos a retomar luego. Pablo está presentando un extraordinario expediente, un extraordinario resumen o currículum vitae, una carta de presentación, un background pero enorme para el tiempo, para su época, para su entorno, para su realidad de aquel momento. Nada más y nada menos, como lo dicen los versículos, era circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos, celoso en cuanto a la justicia. Y esa justicia lo hace, inclusive entonces lo lleva a perseguir a los cristianos, como todos sabemos. ¡Qué cosa tan tremenda! Sin embargo, este hombre que está hablando acerca de su background, que está hablando acerca de su trayectoria, que está hablando acerca de su carta de presentación desde el punto de vista judaico, este mismo hombre, camino a Damasco, empieza a entender con su encuentro o a su encuentro con Jesús, empieza a darse cuenta para qué sirve y qué utilidad tiene todo ese background. ¿Para qué sirve todo aquello? Y es el versículo 7. El versículo 7 lo dice claro. Pero las cosas que para mí eran ganancias. Bueno, esta es una versión medio antigua, pero igual vamos a leerla. Vamos a leer el 7. Y lo voy a leer desde acá, aunque ustedes tengan ese allá. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado. Ahí dice, él las reputado. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En otras palabras, cuando él se encontró con Jesús, se empezó a dar cuenta de que toda esa reputación enorme que tenía era para él ahora, ¿qué cosa? Pérdida. Pérdida. Que ahora la ganancia para él era otra. Que el haberse encontrado con Jesús le cambió la vida. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que tuvo que quedar ciego para poder ver realmente. Mientras tenía la vista, no podía ver a Jesús. Pero fue cuando quedó ciego, cuando empezó a ver la gloria de Dios. Y es un tema interesante. Dice la Escritura, hermanos, y ciertamente, versículo 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y esta lo atenúa. Esta versión atenúa la palabra basura. Pero la palabra original no es basura. Es la que aparece en su pantalla con esta versión antigua. Todo aquello, la circuncisión, oigan lo que está diciendo, porque es necesario que usted abra sus oídos y su corazón. Y si hay algún preconcepto, no lo tome contra mí. Es Biblia. Biblia y pura Biblia. El apóstol Pablo, cuando se encontró con Jesús y no antes, él empezó a ver que todo cuanto él era, que todo cuanto él poseía, que todo cuanto él había adquirido era basura. Y según la versión que tienen en pantalla, que es más antigua y que es la palabra clave, es la palabra real del original, no está hablando de basura, sino de estiércol.
¿Y qué era lo que el apóstol Pablo estaba diciendo que para él, después de conocer a Jesús, se había convertido en estiércol? Miren esto, que algunos se pueden espelucar con esto que voy a decir, pero es Biblia. Circuncisión. ¿De qué habla la circuncisión? Ritos, religión, de eso habla. Y vamos a analizar cada una de esas expresiones del apóstol Pablo. Vamos a leer hasta el 10. ¿Por cuál voy? Por el 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley. ¿En qué se basa la justicia del apóstol Pablo hasta ese momento? En la ley. Sino la que se adquiere por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Ahora mire lo que dice el versículo 10. Vamos a ver qué dice tu versión allá, Jason. ¿A fin de qué cosa? Conocerle. Recuerden que al principio les dije que el apóstol Pablo nos va a decir en esta mañana dónde está basada la salvación del cristiano. Y él finalmente llega a la conclusión de que todo esto que él está haciendo, el haberse encontrado con Jesús y el estimar todo lo que tenía como pérdida, incluso estiércol, eso lo ha llevado a descubrir que todo eso es con el fin de ¿qué? De conocer a Jesús. Amén. Mi versión dice, mira lo que dice mi versión, el versículo 10. Mi versión dice, quiero conocerlo a Él, dice mi versión. Quiero conocer a ¿quién? A Jesús. ¿En qué se basa entonces la salvación? En conocer a Cristo Jesús y solo a Él. Ahora, dejemos esto muy claro para poder seguir porque es la base del tema. La salvación del ser humano, la salvación del cristiano, no se basa en nada en cuanto pueda hacer. No se basa en su reputación, no se basa en sus años en la iglesia, no se basa inclusive en su bautismo, lo vamos a ver más adelante. No se basa en guardar el sábado, no se basa en nada ni nada. La salvación del ser humano se basa en conocer a Jesús. No se les olvide. ¿En qué se basa la salvación del ser humano? Conocer a Jesús. ¿Y qué significa conocer a Jesús? Lo vamos a ver a continuación, por supuesto. Hay al menos 6 razones que yo quiero compartir con ustedes de la manera más rápida posible y sin atropellar el tema, a través de las cuales podemos determinar bíblicamente que esto que acabo de decir es así, es decir, que la salvación estriba en conocer a Jesús. La primera razón, hermanos, es que cuando Jesús vuelva, lo único que habrá valido la pena, lo único, estando Jesús suspendido en las nubes de los cielos con sus millares y millones de ángeles, lo único que te servirá, lo único que habrá podido capitalizarse, lo único que te habrá servido hasta ese momento, habrá sido conocer a Jesús. Nada más. Nada más. Ante el Señor Jesús no habrá valido nada como un currículum, una carrera, 25 años de ser pastor, el haberte bautizado y haber fundado 3 iglesias. Nada de eso te va a servir. Solo haber conocido a Jesús. Única y exclusivamente nos daremos cuenta de que nada ni nadie era más importante que Jesús en la vida actual. Cuando Jesús esté frente a nosotros, estaremos claros los que hayamos aceptado a Jesús de todo corazón, que nada más valía la pena. Hoy en día millones de cristianos andan entretenidos haciendo dinero, haciendo riquezas, buscando pertenencias.
Andan entretenidos, embelesados en la búsqueda de una felicidad que no puede darse en esta tierra sin Jesús. Se olvidaron estos cristianos de Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Cuando Cristo venga, va a encontrar iglesias que se han olvidado de Jesús y se perderán muchos de ellos. Lo único que habrá valido la pena será haber conocido a Jesús. No se les olvide. Pero la pregunta entonces viene para ti y para mí: ¿qué tanto conoces en este momento a Jesús en tu vida? ¿Qué tanto yo lo conozco? Así que esa es la primera razón. La primera razón por la cual creemos que solo conocer a Jesús da salvación es justamente esa. Cuando Cristo venga, nada más va a servir. Tu cuenta de banco, tus carros, tus casas, nada. Si tienes una relación extramarital, peor todavía. Nada de eso va a servir. La segunda razón, yo quiero preguntar a esta iglesia, y que sirva para que juntos analicemos el tema. ¿Cuál fue el pecado original que manchó el universo? ¿Cuál creen ustedes que fue? ¿Alguno de ustedes sabe? La desobediencia, dicen algunos. ¿Qué otro? ¿Ah? La mentira, dice nuestro querido hermano. El orgullo, la envidia, siempre es lo que decimos, ¿verdad? Y si yo les digo, hermanos, que el pecado original que manchó el universo y que después del cual vino todo lo que ustedes acaban de decir, fue el hecho de que un ser decidió cortar su relación con Jesús. ¿Saben cuál es el pecado real nuestro? Cuando decidimos apartarnos de Jesús. O cuando simplemente no aceptamos su compañía. Cuando eso ocurre, estamos a merced del diablo. Cuando eso ocurre, que Jesús no anda con nosotros, de hecho, no anda en nosotros, tú vas a estar sometido a cualquier ofrecimiento del diablo. Si Cristo no está en ti, tú puedes serle infiel a tu esposa hasta con una escoba. Si Cristo no está en ti, tú te vas a emborrachar hasta con un... Es decir, vas a andar mal. Porque la base del cristianismo es andar con Jesús. La base del cristianismo es caminar con Jesús. No hay otra. Tú dices, me divorcio de Jesús, y entonces, ¿qué va a venir a tu vida? Va a venir lo peor. Te va a visitar el diablo. El diablo va a hacer estragos contigo. Vas a ser una marioneta del infierno. Vas a estar mal. Pero cuando Cristo está en mi vida, cuando Él va en mi vida, en mi barca, vendrán tempestades, pero mi barca no se va a hundir. Sin Cristo, hermanos, hay pecado. El pecado primigenio, el pecado original, es apartarse de Jesús. Es apartarnos de Él. Ahí radica todo nuestro mal. Desconocer a Jesús. Y eso fue lo que hizo Satanás en el cielo. Jesús era el rey, bueno, es el rey, y comandante general de todo el ejército angelical. ¿Y qué quería Satanás? Desconocerlo. Porque ahora él quería ocupar el lugar de Jesús. Y decimos, ese Satanás, qué pillo era, lo tenía todo, ¿y por qué hizo eso? Pero ven acá, no te vayas a jugar al diablo. Ya él tiene bastante. ¿Y qué tal tú? ¿Qué tal yo? ¿Acaso quizás no estamos haciendo lo mismo? Lo tenemos todo. El Señor nos ha dado salud, nos ha dado trabajo, nos ha dado familia, nos ha dado la oportunidad de conocerle, pero nosotros decidimos ir por el costado, desconociendo el plan de Dios para mi vida, desconociéndolo no por ignorancia, desconociéndolo por rebeldía, que es peor. Así que este es el verdadero origen del pecado. Lucifer decidió seguir solo, hermanos, sin Dios.
separarse de su hacedor. Pero qué cosa tan tonta hizo el diablo. ¿Y qué de nosotros? ¿Acaso no lo hacemos también todos los días? Cuando salimos de nuestras casas sin importarnos si vamos o no con Dios. Cuando nos acostamos en nuestras camas y no nos importa si Dios se está acostando ahí al lado de nosotros. Cuando estamos a nivel matrimonial como perros y gatos porque simplemente no nos atrevemos a invitar a Jesús al centro de nuestras vidas. Cuando nuestro hogar se está derrumbando simplemente porque la presencia de Dios la dejamos hace tiempo atrás. ¿Acaso no es lo mismo que hizo Satanás en el cielo? Exactamente lo mismo. Estar sin Jesús es un asunto que no nos podemos permitir, hermanos. Estar sin Él es un asunto que no puede ocurrir en nuestras vidas. Por eso decimos que la base de la salvación es mi relación con Dios. No es otra cosa que conocer a Dios, a Jesús. Razón número 3. La tercera razón por la cual decimos que la base de la salvación es conocer a Jesús es esta. Presta atención. No se puede confiar en alguien a quien no se conoce. Sea quien sea. Sea un pastor, sea un anciano. Si usted no conoce a una persona, yo conocí una vez, bueno, varias veces he visto este caso, de un padre que se fue y dejó y abandonó a sus hijos. Y se apareció 30 años después. Díganme ustedes, ¿pueden confiar esos hijos en ese padre? ¿Pueden confiar? Alguien me decía, yo no lo odio, pero no confío, no lo quiero tampoco. ¿Y cómo acusar a esa hija? ¿Cómo decirle desnaturalizada, no quieres a tu papá? Pero es que él no estuvo presente. Tú no puedes confiar en alguien ausente. Para que tú puedas confiar en alguien, requisito sine qua non, requisito infaltable, para que tú puedas llegar a confiar en alguien, tienes que relacionarte con él sí o sí. Sí o sí. Ahora escuchen esta progresión lógica que al diablo le encanta dañar. Esta secuencia lógica al diablo le gusta cortarla. Vean esto. Si no lo conozco a Jesús, no puedo confiar en Él, ¿no es cierto? Si no conozco a Jesús, si no me codeo con Él, si no me relaciono con Él, jamás voy a poder confiar en Él. ¿Cierto? Estamos claros, ¿verdad? Ahora, si no confío en Él, no puede haber salvación. Porque la Biblia dice que si no confiamos en Él, si no tenemos fe en Él, le causamos un desagrado a Dios. Lo han leído, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cómo puedo yo llegar a tener fe? Fe se traduce, fe es sinónimo de confianza. Fe es lo mismo que confianza. No puedo yo confiar en Jesús si no me he relacionado con Él. Si no me he relacionado con Él, no puedo desarrollar confianza. Si no me he relacionado con Él, no puedo desarrollar fe. Y resulta que sin fe es imposible que seamos salvos. Porque, ¿cómo dice el apóstol? ¿Somos salvos por qué? Sí, por gracia, pero hay que confiar. Es decir, por fe. La fe nos lleva a creer en el magnánime poder de Dios, en aceptar su gracia. Si usted no cree, aunque se le aparezca a Jesús y usted no se atreve a creer, usted no tiene chance de salvarse. Por eso la Biblia dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que ahí está.
Al diablo no le conviene que usted tenga una relación personal con Jesús. ¿Por qué? Porque en la medida que tú y yo tengamos una relación con Jesús, que cada mañana nos encontremos con Él, que cada mañana hagamos un vínculo con Él, que en la noche recojamos a nuestros pollitos para orar con ellos, desarrollar esa relación con Jesús. Si no desarrollamos esa relación con Jesús, jamás se va a desarrollar la fe. Pero al no desarrollarse la fe, se trunca nuestra salvación, porque sin fe no puede haber salvación. ¿Me hago entender, hermanos? El diablo no quiere que tú te reúnas en la mañana a orar. A él no le gusta que tú abras la matutina temprano a meditar. A él no le gusta que tú estudies la lección. No le gusta. A él no le gusta que después de leer la matutina y de leer la lección de escuela sabática o cualquier otro libro, tú te quedes meditando: Señor, gracias por este mensaje, ¿qué me quieres decir? Eso no le gusta a él. Y va a tratar de que tú no llegues a eso. ¿De qué manera? Te va a poner más sueño en la madrugada. ¿De qué manera va a hacer que pelees con tu marido, con tu esposa? ¿De qué manera va a hacer que cualquier cosa? Pero hay un plan, hay un complot armado por Lucifer, por Satanás y sus ángeles para evitar que te encuentres con Dios cada día. Porque Él sabe que al encontrarte con Dios, tu fe se va a desarrollar. Y al desarrollarse tu fe, entonces la salvación es para ti. ¿Se entiende eso, cierto? Cuarta razón por la cual creemos que la salvación no estriba en tantas cosas complicadas, que hacer esto y hacer esto. No. Conocer a Jesús. Y la cuarta razón por la cual les digo, y creo que esto es así, es porque, y presten atención porque esta es una parte neurálgica, álgida del tema, que necesita mente abierta. Conocer a Jesús es el fundamento de la salvación, porque es la única forma de sentir seguridad de la salvación en la vida cristiana. Voy a explicar eso. Vamos a leer Primera de Juan. Lo vamos a colocar en pantalla, Jason, por favor. Primera de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer los versos 11 y 12. 11 y 12. Capítulo 1 de Juan, Primera de Juan, capítulo 5, verso 11 y 12. Ahí está en pantalla, dice así: y este es el testimonio. Miren esto. Esto está hablándolo en tiempo pasado, presente o futuro. ¿Ah? Eso es un presente continuo. Está sucediendo y sigue pasando. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, nos está dando vida eterna. Y esta vida, ¿cuál es la vida del cristiano, hermanos? Su Hijo. Así que el que tiene al Hijo, ¿quién es el Hijo, hermanos? Jesús. El que tiene a Jesús, ¿qué tiene entonces? La vida. ¿En quién descansa la vida del cristiano? En Cristo. Vean, esto es un experimento que siempre hacemos. ¿Cuántos son salvos en Cristo? ¿Cuántos son salvos aquí? ¿Se sienten salvos? Mira, como 5 manos se levantaron y unos amencitos por ahí medio disimulados. ¿Por qué pasa eso? No, y por lo menos hubo alguien que dijo amén. Yo he estado en iglesia donde he hecho la pregunta, hermano Mario, y veo delante de mí un gran grupo de tortuguitas que metemos la cabeza. ¿Quién es salvo aquí? ¿Quién se siente salvo aquí? Está hablando en tiempo presente. Si tienes a Jesús en tu corazón, ahora estás ya gozando la vida eterna. Ahora, ya. No mañana, no cuando Cristo venga, ya. Ya estás gozando la vida eterna. Pero hay una condición para eso, lo dice el versículo. Lo dice allí, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida es su Hijo. Ahora, ¿qué dice el siguiente versículo? Dice el siguiente versículo, mira lo que dice. El que tiene al Hijo, gloria a Dios.
el que tiene al Hijo, ¿tiene qué cosa? La vida. El que no tiene al Hijo de Dios, bueno, es que está muy claro. Hasta para mí, que puedo ser imberbe, lo entiendo clarito. ¿Tienes a Jesús? Tienes la vida. ¿No tienes a Jesús? No tienes la vida. ¿Y cuál es la contraparte de la vida? Muerte. O sea, ¿tienes a Jesús? Estás vivo. ¿No tienes a Jesús? Eres un muerto. Eres un cadáver. Aunque respires, aunque camines, aunque andes, aunque generes problemas por allí, porque son los muertos los que generan más problemas. Por cierto, vi una cosa dantesca en estos días que hicieron en Brasil. Una mujer, queriendo cobrar un dinerito, se llevó a su tío muerto al banco. Andan los muertos apareciendo por ahí, hermano. Y uno ve el video y el pobre muerto ahí diciendo que sí a todo. Y la mujer tratando de ponerle la firma. Claro, la pillaron. Gracias a Dios, una loca. Sacar un muerto al tío para cobrar unos 13,000 reales, creo que era. ¿Qué te parece? Ni los muertos están tranquilos. Pero resulta que en la iglesia tenemos muchos muertos. Son los que más generan problemas, son los que generan división, son los que andan. ¿Por qué? Porque Cristo no está en ellos. Solo Cristo es la garantía de la vida del cristiano. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo está muerto. Así de sencillo. Bueno, entonces, hermano, uno de los principales problemas de la iglesia cristiana es la falta de seguridad de la salvación. Eso es la realidad. ¿Vieron la pregunta que hice, verdad? Nadie se atrevía. Pero, ¿por qué muchos nos sentimos inseguros? Al sentirnos seguros, valga la redundancia. Hermanos, y presten atención, ¿saben cuál es la causa? La respuesta es: porque nuestro énfasis de salvación ha sido típicamente la moralidad y la conducta nuestra. Voy a repetirlo. ¿Por qué nos sentimos típicamente inseguros ante la pregunta de si somos salvos o no al día de hoy? Muchos no se atreven a responder con certeza porque no tienen la certeza, porque su salvación, su énfasis de salvación, ha sido puesto en un lugar equivocado, ha sido puesto en la moralidad. Moralidad, ¿se entiende moralidad, verdad? En la moral y en la conducta. Entonces, cuando alguien recibe esta pregunta, ¿eres salvo? Y entonces la gente lo que hace es, se mira a sí mismo y dice, antes de venir para la iglesia, mira lo que hice. Ayer, o el viernes, o el jueves, cuestionable lo que estoy haciendo. Entonces, como la salvación para esta persona reside en lo que está haciendo, reside en su comportamiento, se basa en lo que está haciendo, y la misma persona asume que lo que está haciendo no está bien, óyeme, por ende entonces, ¿qué está? Está perdido. 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 Y sabemos, preste atención a esto que voy a decir, sabemos que nadie puede comportarse, entre comillas, tan bien como para merecer la vida eterna. ¿Se entiende lo que acabo de decir, hermanos? Nadie puede comportarse tan bien, entre comillas, como para llegar a merecer la patria celestial. Nadie. Nadie. Amén. Cuando Pablo está hablando, está presentando su currículum formidable. Difícilmente había un varón de los fariseos con tanto background como el de Pablo o Saulo.
Pero ahora él se encontró con Jesús. Y ahora él cae en cuenta de que todo eso que él tenía, fariseo, celoso, nada de eso servía. De hecho, al ver a Jesús, al ver la santidad de Jesús, él ahora ve que todo lo que él ha representado en su vida, para suavizar el término, es basura. Aunque ya sabemos que ese no fue el término que Pablo utilizó. Pablo utilizó el que aparece en pantalla. El único currículum, ¿se entiende currículum, verdad? El único resumen, el único currículum vitae, el único currículum que vale, que cuenta en tu vida, es el currículum de Cristo Jesús, no el tuyo, no el tuyo. Para mi salvación no cuentan mis 25 años de servicio como pastor. Para mi salvación no cuentan 30 años en la iglesia. Para mi salvación no cuenta que yo esté ahora aquí. Para mi salvación solamente cuenta la sangre inmaculada de Jesús, el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz del Calvario. Solo eso cuenta. Solo eso cuenta. Mi salvación no puede estar basada en mi moralidad. Mi salvación no puede estar basada en mis actos. Mi salvación no puede, no debe estar basada en mi comportamiento. Porque soy sencillamente incapaz de portarme tan bien como para que Dios diga, te mereces la vida eterna. Ven y disfruta lo que tú has ganado por tu propio esfuerzo. Nuestra única base de seguridad es conocer a Jesús. Nada más. Voy a la quinta razón. Son 6 nada más. Al conocer a Jesús, obtenemos la única fuente de justicia, hermanos. ¿De dónde viene nuestra justicia? De Cristo. Conocer a Jesús, hermanos, significa cada día aceptar su gracia, y aceptar su gracia es el único fundamento de la salvación. No hay nada más importante que permanecer en Él. Cuando aceptamos a Jesús, la justicia de Dios viene sobre nosotros, se llama justificación. Y cuando nos mantenemos en Jesús todos los días estudiando, esa justicia es sobre nosotros todos los días y se llama santificación. Todos los días, todos los días, todos los días. Y voy con la última de las razones. La razón número 6, por la cual yo me baso en decirles hoy que la salvación se basa es solo y únicamente en conocer a Jesús. Es que conocer a Jesús es la verdadera motivación para el servicio. Mira, yo quiero que prestes mucha atención a esto. Es la motivación. Conocer a Jesús nos motiva a servirle a Él y a nuestro prójimo. Cuando Jesús está en nosotros, cuando yo conozco de Jesús todos los días, yo tendré la motivación suficiente, necesaria y sana para ser un mayordomo fiel del Señor. ¿Para hacer qué cosa? Mayordomo fiel. ¿Qué es un mayordomo? Un administrador de lo que Dios nos ha concedido. Hay una cita que tomé del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5. La página es 263, 264. Son 2 citas pequeñas. Preste atención, no se las puse para que la leyeran, pero preste atención a lo que dice la hermana White. Dice aquí, abro comillas: cuando la luz y el amor de Jesús iluminen los corazones de sus seguidores, preste atención que esto es contundente, nunca llegará la ocasión, voy a repetir, cuando la luz y el amor de Jesús iluminen los corazones de sus seguidores, nunca llegará la ocasión en que se necesite urgir ni rogar a la gente por su dinero o su servicio. En otras palabras,
No tendremos que pararnos aquí, hermano Mario. Hermanos, seamos fieles a Dios. Tiene que ser fiel a Dios, hermano. Devuélvale al Señor los diezmos y las ofrendas, hermano. Va a venir aquí el último domingo del mes. Vamos a hacer limpieza, hermano. Hermano Brian se levanta aquí. ¿Quién viene? No hay que hacer eso. Si la luz de Cristo, dice esta cita, ilumina. Si la luz, cuando la luz y el amor de Jesús iluminen los corazones de sus seguidores, nunca llegará la ocasión de decir, no será necesario en que se necesite urgir ni rogar por su dinero o su servicio. ¿Saben por qué? Cierro comillas. Porque el que tiene a Cristo en el corazón estará motivado a dar de lo que tiene para que la obra de Cristo se desarrolle. Y la otra cita dice así, abro comillas, todo esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, dice, cuando ellos, los miembros, todos nosotros, sean uno con Jesús, cuando los miembros sean uno con Jesús, rendirán las cosas que le pertenecen a Él. Sus corazones alegres. ¿Corazones qué? Alegres, agradecidos y llenos de fidelidad constante. Cuando sean uno, ¿con quién? Con Dios. Y quiero aprovechar la ocasión. Hay quienes dicen, yo no diezmo, por ejemplo, porque no voy a hacer rico al pastor. Yo le voy a decir algo. Diezme o no diezme, esta iglesia va a progresar, a crecer y a ser victoriosa en Cristo. Pero ¿cómo quedas tú con tu relación con Dios? Bueno, aunque suene duro, ese es tu problema. Hay quienes no les gusta que uno toque ese tema porque dicen, es mi dinero. No se meta con eso, porque son algunos celosos con eso. Pero ¿y si el Señor permite una enfermedad para ti, caes en cama y ya no podrás ganar por tu trabajo? ¿Tendrás razones para no diezmar, darle al Señor lo que le pertenece? ¿O acaso no recuerdas que Dios es el que te da la vida todos los días? El que te ha provisto del trabajo que tienes. Cuando Cristo está, por eso yo le he dicho siempre, cuando Cristo está en la vida de alguien, surge, aflora lo que hay por dentro. Y lo dice la cita, cuando ellos sean uno con Jesús, rendirán las cosas que le pertenecen a Él, pero lo harán con corazones alegres, agradecidos y llenos de felicidad constante. Constante. Es nuestro gozo dar para el Señor. Yo no me voy a sentir motivado a servir en la iglesia. Yo no me voy a sentir motivado a dar mis diezmos o ofrendas si Cristo no está en mí. Si Cristo está en mí, me sentiré feliz de participar en la dadivosidad personal. Me sentiré feliz con participar de este pueblo que está dinámico y que avanza indetenible al encuentro con Jesús. Así que, si no tienes una relación con Jesús, obviamente criticarás el diezmo, criticarás todo lo que se hace en la iglesia, porque no está Jesús en ti. Él es el que puede provocar en ti el deseo de servirle a Él y a su iglesia. Si Él no está, obviamente, tú no querrás hacer nada de esto. Pero ¿cómo hacerlo? Mis hermanos, hay evidencias de que solo una minoría de los miembros de las iglesias está convertida. ¿Solo qué? Una minoría. No hay manera en que una persona pueda conocer a Dios si no está convertida. Entonces, ¿cómo es que sin convertirnos hemos seguido adelante sin conocer a Jesús? ¿Cómo es que hemos practicado el oficio de iglesia sin tener a Jesús? ¿Cómo es que muchos han practicado un cristianismo sin Jesús? ¿Cómo es que muchos llevan años en la iglesia, pero Jesús no está en sus corazones? ¿Cómo se puede explicar eso? Y aquí la respuesta. Lo han hecho a través
de sustitutos de Jesús. ¿Sabe lo que es un sustituto? Un sustituto es que la maestra no llegó, venga hermano Mario para que nos dé la clase. Sustituto. Sustitutos. Y el apóstol Pablo era un hombre devoto por lo que creía, pero no tenía a Jesús en su corazón. Pero tú ves que ese hombre hacía lo que hacía. Estaba viviendo su vida religiosa en base a sustitutos, no en base a Jesús, cuando era Saulo. Y aquí los sustitutos, él los menciona. Por eso le dije, tengan en cuenta estas palabras. Uno de los sustitutos del apóstol Pablo era la herencia. Él se ufanaba y decía: yo, israelita de israelitas, de la tribu de Benjamín. Sustitutos. Estaba basando su religión en base a su herencia, a su linaje. Pero resulta que ninguna parte de la Biblia dice que el linaje salva. La Biblia dice de tapa a tapa que el único que salva es Jesucristo. Tú podrás venir de la familia que quieras venir. Tú podrás venir de la estirpe que quieras venir. Pero tanto el rey de Inglaterra como tú y yo, plebeyos, necesitamos la misma sangre para ser salvos. La de Jesucristo. Pablo estaba basando su fe, su confianza en ese sustituto. La herencia, me baso en mi herencia para hacer lo que hago. Me baso en la herencia para creer lo que creo. Y no le sirve de nada. Otro sustituto del apóstol Pablo eran los ritos y las ceremonias. Y él, dentro de los ritos y las ceremonias, él menciona uno en particular: la circuncisión. La circuncisión. Y yo no sé si ustedes saben, pero teológicamente hablando, la contraparte de la circuncisión en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, ¿saben cuál es? El bautismo. En otras palabras, si para Pablo, o mejor dicho, si para Saulo, la circuncisión, que era considerada por el pueblo de Israel como algo indispensable para el favor divino, cuando él conoció a Jesús, esa circuncisión llegó a ser para él basura. Y cualquiera que me oye, cualquiera tradicionalista va a decir: ¡ay! Se van a rasgar la vestidura. ¡Uy! ¿Qué está diciendo el pastor? La circuncisión, si la circuncisión la puso Dios. Por supuesto, hay que contextualizarse. Cuando tú basas tu confianza cristiana en los ritos, cuando tú basas tu confianza de salvación simplemente en la ritualidad, en el ritualismo y en las ceremonias, cuando tú basas eso, tu fe en eso, esta palabra la voy a decir, me voy a atrever, pero es palabra del apóstol Pablo. Si usted tiene un problema con el apóstol Pablo o con esto que voy a decir, hable con el apóstol Pablo. Si tú basas tu fe, tu confianza en los ritos de la iglesia, ¿sabes qué es eso con relación a tu salvación? Estiércol. Estiércol. El estiércol no solamente se bota, sino que además es repugnante. ¿No es cierto? Repugnante. Personas que se ufanan: tengo 50 años en la iglesia, 25, 30, 40 años en la iglesia. Nadie canta más duro que yo aquí. Yo soy el gallo que más canta. ¿Sabes qué? Tú podrás tener 100 años en la iglesia. Tú podrás ser Matusalén con nosotros. Pero si Cristo no está en ti, si Cristo no vive en ti, si no conoces a Jesús, estiércol. Estiércol. Repugna eso a Dios. Si Cristo no es tu amigo, tu bautismo, por más que fue hace 20 años, 40 o 50, si Cristo no está en ti, estiércol. No sirve. Y no solamente no sirve, repugna. Es asqueroso. En cuanto a la ley, decía él, fariseo de fariseos. Mira, en tiempo de Jesús habían dos sectas religiosas judías preponderantes. Estaban los fariseos y estaban los saduceos.
Unos eran ultraconservadores, apegados a la norma, apegados a la ley, apegados y eran los que hacían las leyes y leyes. Eran realmente, perdón por la palabra, que creo que no, quizá no, estoy hablando de ellos, no de nosotros, de ellos, legalistas, porque su salvación estaba basada en las leyes. Pero por otra parte estaban los saduceos. Los saduceos era otra secta de los judíos. Pero vean la cosa, los saduceos eran generalmente los que estaban al frente de la parte dirigencial de los judíos. Eran los que tenían contacto con los romanos, con el imperio de Roma, los que negociaban. Eran permisivos los saduceos, no eran tan cerrados como los fariseos a la que pertenecía Pablo o Saulo. Los saduceos eran más abiertos y de paso pudiéramos decir que eran libertinos, porque ellos condescendían en que las costumbres helenísticas, se llama helenistas a todas esas costumbres que venían provenientes de Grecia. Grecia, aunque ya había caído por mano del imperio romano, casi 200 años atrás, cuando estaba el imperio romano, todas las costumbres que había en el entorno eran griegas, helenas. Inclusive el idioma, hablaban griego. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Y muchas de esas costumbres paganas, helenísticas, los saduceos estaban de acuerdo en traerlas a la iglesia, a los judíos. Así que tenemos dos sectas. Una, los fariseos, concentrados en la ley para su salvación. Pero otra, los saduceos, que aunque eran liberales, también estaban basados en la ley. ¿Por qué? Porque mientras los fariseos se acercaban a la ley, abrazaban las leyes, los saduceos, mirando la ley, se alejaban de ella. Y los saduceos se atrevían a decir: menos mal que yo no soy como los fariseos. Lo cierto es que ambos grupos, en base a su salvación, ambos miraban la ley, pero no miraban al Dios del cielo. Así que los dos eran legalistas, unos liberales y otros ultraconservadores. Mis hermanos, ningún reglamento de la iglesia te va a salvar, solo Jesucristo. ¿Y qué hacemos con los reglamentos de la iglesia? Bueno, si Cristo está en nosotros, tomaremos esos reglamentos para vivir en sana paz, para respetarnos los unos a los otros, para guiar a la iglesia. Podríamos decir entonces que todo cristiano que vive lejos de Jesús es un legalista. Todo cristiano. Celoso. Con esto termino. Hermano, ¿es posible ser celoso apartado de Cristo? Eso es cierto. Cuando se trata de celo, hasta se persigue a la iglesia. Cuando se trata del celo, hermanos, muchos han llevado a la muerte a millones de mártires. El celo en la iglesia ha maltratado a muchos miembros. En nombre del celo de Jehová, para defender una norma, han cometido vejámenes. Y Pablo dice que celo sin conocer a Jesús es estiércol. En cuanto a la justicia, hermanos, si las buenas obras no son el resultado de conocer a Jesús, ¿saben qué cosas son? También estiércol. ¿Qué significa entonces conocer a Jesús? Es nuestro privilegio, hermanos, conocer a Jesús. Y estamos invitados a hacerlo. Pasar tiempo a solas con Jesús. Un encuentro personal y privado con Él, día tras día. Eso nos llevará a conocer a Jesús. Hacerlo no significa que lo conocemos, pero no lo conoceremos si no lo hacemos. Por tanto, hermanos, un día de estos, quizá el menos pensado para muchos, se va a abrir el cielo. Se va a abrir. Y veremos allí a Jesús. Jesús descendiendo, bajando
rodeado con sus millones y millones de ángeles. Y cuando Él vea, cuando tú veas y yo vea el rostro de Jesús, será maravilloso poder decir: Jesús, Jesús, yo te conozco. Te he visto todos los días de mi vida en la mañana. Antes de ver a alguien más, Señor, yo te he visto a ti a través del devocional, a través de la oración, a través de mi entrega personal. Señor, bienvenido. Yo te estaba esperando, yo te conozco. Qué maravilloso va a ser eso. Pero mucho más sublime va a ser escucharlo a Él decir: yo te conozco. Venid benditos de mi Padre y heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Si no conocemos a Jesús y Él no nos conoce a nosotros, jamás podremos ir al cielo. Para poder ir al cielo necesitamos conocer a Jesús y que Él nos conozca a nosotros. Que Él nos conozca a nosotros. Hay un canto especial que se va a tener en esta hora, ¿verdad? Voy a invitar a la joven a venir al frente. Y mientras ella toca, hermanos, si tú te sientes inspirado o inspirada en decirle: Señor, yo te vengo desconociendo, perdóname, pero yo te quiero conocer a partir de hoy. Yo quiero conocerte a ti y que me conozcas a mí. Yo soy tu hijo, yo soy tu hijita. Te he estado desconociendo, pero ya no más. Quiero que entremos en una santa relación a partir de hoy. Si mientras ella toca, tú sientes esa inspiración, ese toque, te rogaré que te coloques de pie mientras ella canta o toca. Y entonces, juntos al final tendremos una oración. Sí. Qué bello canto, sí. Si hay alguien que quiere venir al frente, vamos a orar por aquellos que quieran una relación estrecha con Jesús, bonita, íntima, sagrada, una relación diaria de todos los días, una relación de amistad, de conocimiento, de fe. ¿Se saben ese himno, verdad? Ningún otro me amó cual Cristo. Ningún otro. Dio su vida por ti. Dio su vida por todos nosotros. Gloria a Dios. Amén, amén.
Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que vive y reina desde siempre y hasta siempre. Querido Padre, aquí estamos, Señor, tu iglesia, consciente, Padre, de que nuestra vida, si no descansa en Jesús, si no lo tiene a Él como la base misma de nuestra salvación, entonces es un desperdicio. Nuestra vida es un desperdicio si no está con Jesús. Pero no queremos que nuestra vida sea un desperdicio, porque le costó la vida a Jesús. Nuestra vida tiene sentido en la vida de Cristo. Y te rogamos, Señor, en esta hora, que nos ayudes, que nos perdones en primer lugar, porque de alguna manera, Señor, hemos desestimado, hemos desconocido tu presencia. No hemos aprovechado al máximo, Señor, lo que significa andar contigo. Te pedimos perdón. Y antes de salir de este lugar, te invitamos a venir. Ven, Señor Jesús. Ven a mi vida, Señor Jesús. Ven a la vida de mi esposa, de mis hijos, de mi matrimonio, de mi hogar, de mi iglesia, Señor. Ven. Ven a la vida de todos aquí. Todos hoy te reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador. Si hemos venido teniendo sustitutos, ya no más, Señor. No queremos sustitutos, porque el único garante de nuestra vida es Jesús. Con Él queremos andar, pero queremos conocerlo, porque si no lo conocemos, ¿cómo confiaremos en Él? Y si no confiamos en Él, ¿cómo podremos ser salvos? Entonces, Señor, que empiece hoy una linda y estrecha relación con Jesús, todos los días, continuamente, todos los días, acercándonos a ti, acercándonos a Jesús, permitiendo que el Espíritu Santo haga la obra poderosa y necesaria. Señor, que ocurra el milagro. No nos dejes salir de aquí si Jesús no va con nosotros. Gracias por escuchar esta oración y responderla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.